lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:43. Les saludo, buenos días a Mario Ruiz, asambleísta imbabureño y actualmente coordinador de la bancada del movimiento Pachacuti. Legislador, bienvenido, buen día. Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, Fabricio Belkis. Un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia de Radio Sonorama. Un abrazo fuerte para el pueblo ecuatoriano. Bienvenido. A usted por la gentileza de aceptar esta entrevista. Me gustaría una reacción suya sobre el audio de la polémica. Este audio que ha sido reconocido le pertenece a Cecilia Velázquez, subcoordinadora del movimiento Pachacuti, que ayer se difundió, por el cual la CONAIE incluso ha pedido la expulsión del movimiento de la señora Velázquez. ¿Cómo analiza usted, asambleísta Ruiz, este audio? ¿Cuál es el contexto desde su punto de vista de ese audio? Bueno, nosotros tomaríamos la decisión si dentro de la bancada, si ella fuera asambleísta. La compañera Cecilia es dirigente del Pachacuti y le corresponde al movimiento Pachacuti valorar lo que ha dicho, en qué contexto lo ha dicho. Yo que sepa, no recuerdo en qué sesión de bancada o cuándo la compañera ha referido eso. Tal vez yo no estuve en esa sesión de bancada. No ha sido muchas sesiones de bancadas en las cuales la compañera ha estado, sino en ciertas sesiones en las cuales ha participado la compañera, y no recuerdo, por lo menos yo, en qué sesión se ha manifestado en esos términos. Eso es lo que podría decir de mi parte. Hay un tribunal de ética, de disciplina, hay una organización, hay un debido proceso que tendrá que tomar en cuenta lo que ella ha manifestado y cuáles han sido las consecuencias que tienen con el Pachacuti, la imagen, etcétera. Más allá de eso, también se da en la coyuntura en la cual está viviendo el movimiento Pachacuti actualmente. Ella es una candidata a la coordinación nacional de Pachacuti y también tiene que ver eso, tiene que ver el momento en el cual se presenta ese audio, porque el 29 de abril vamos a elegir coordinación nacional, ella tiene inscrita su lista, será también valorado eso, y el resto es todos los golpes que recibe Pachacuti mediáticos para presionar sobre este tema, esta novela del juicio político. El juicio político por aquí, el juicio político para allá, cuántos votos ya supuestamente han comprado, cuántos ministerios les han dado, sin ninguna prueba, mediáticamente, con trolls, con redes sociales, con medios de comunicación que están claramente favoreciendo tesis de un grupo político que busca llegar al poder frenéticamente para dejar en la impunidad actos de corrupción de políticos que hoy están lejos del país porque están con sentencias condenatorias aquí en el país por haberse llevado millones de dólares desfalcado al Estado, y otro grupo político que pretende subir por la ventana como lo ha hecho en los últimos gobiernos que han caído. O sea, no ha llegado a la presidencia de la República vía elecciones desde el año 88 y después participó en 2 ocasiones para la presidencia, perdió, en la tercera mejor le tumbaron al presidente para poder cooptar la presidencia de la República, el poder, y así llegar al poder para entregar los recursos naturales y los sectores estratégicos a las multinacionales, que a eso es lo que están acostumbrados, tomarse los órganos de control, para eso, nada más. Ahorita el juicio político también tiene que, fuera de la valoración, yo le escuchaba a André que hacía valoraciones políticas, técnicas, etcétera, etcétera. Como es un juicio político, tiene que valorarse también políticamente qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con el cambio de membrete de Lasso a Borrero? Porque no van a cambiar los ministros, ni el equipo de trabajo, ni los asesores, ni nada. Van a seguir los mismos. Cambia de Lasso y ahora el problema no es que falta medicinas, que no hay inseguridad en las calles y todo la de sangre que estamos viviendo en nuestro pueblo. Eso no les interesa a esos grupos políticos. Asambleísta Ruiz. Habla ya, para ver quién entrega los recursos estratégicos y los recursos naturales.
asambleísta. Ya vamos a profundizar detalles respecto del juicio político. Nada más para dejar claro lo primero que usted ha señalado o al inicio de esta entrevista. Cecilia Velázquez, en la entrevista que concedió ayer al medio digital La Posta, reconoció que en efecto sí se trataba de ella, que fue un diálogo que mantuvo en las inmediaciones de la Asamblea Nacional con los legisladores de la bancada de Pachacutic. ¿Usted se ratifica que usted no estuvo presente en esa reunión, no tuvo conocimiento, no lo invitaron? ¿Quiénes participaron en esa reunión? Me ratifico y tocaría preguntarle a la compañera a Cecilia con qué legisladores, cuándo, en qué fecha fue esa reunión. O sea, eso hay que si fue la última reunión que yo creo que participé cuando estuvo la compañera Cecilia fue hace, no recuerdo, será un mes, un poco más, pero en eso sí yo no recuerdo que eso haya dicho. Y yo llegué un poco atrasado, tal vez dijo al inicio, no sé. Pero habrá que preguntarle cuándo, qué legisladores estaban participando, en qué contexto, porque reuniones de bancada, antes de mi jefatura era el compañero Salvador Quispe, y en qué sesión de bancada, dónde están las actas en las cuales estén diciéndose que se ha tratado algo al respecto, o qué se dijo, cuándo. Ahora bien. Entonces, ahora, si fue en una conversación en las inmediaciones de la Asamblea Nacional con algunos legisladores, ¿en qué contexto, cuándo, qué conversación fue, con quiénes? Lo que se entendió es que fue en el marco de una reunión en la que precisamente se analizaban todas las implicaciones del juicio político y demás. Ahora yo le consulto. Leonidas ahí Issa... están las actas de las sesiones de bancada, pueden revisarse una a una. Correcto. No hay necesidad de más elucubraciones. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, ha calificado esto que se ha revelado en este audio de Cecilia Velázquez como una traición al país, y es esa la razón por la cual que la CONAIE ha solicitado la expulsión, en este caso de Cecilia Velázquez. ¿Usted coincide con este criterio? ¿Usted lo calificaría también como una traición al país? No, yo creo que hay una divergencia y disputa entre los dos dirigentes, pero eso no tiene que llevarse al plano organizativo ni político, ni del movimiento político. Si es que tienen diferencias entre los dirigentes, eso tienen que solucionarle allá. Nosotros vamos a seguir siendo hermanos, nunca va a cambiar eso. Pachacuti y la CONAIE seguirá siendo hermanos. Es como cuando se pelean papá y mamá, se divorcian papá y mamá. Los hijos no dejan de ser hijos, no dejan de ser hermanos. Y así va a seguir siendo en el Pachacuti, por más que desde adentro incluso haya gente que está infiltrada buscando cómo sacarle, es posible, a la CONAIE y llevarle a que sea un brazo organizativo de la Revolución Ciudadana. Por más que eso pase. ¿Y a quiénes se refiere? ¿A quiénes se refiere? No, hay voces, hay mucha gente de la misma Revolución Ciudadana que se pone a criticar el tema de Pachacuti sin verse critican la paja del ojo ajeno sin verse la viga que ellos tienen. Nosotros no tenemos dirigentes sentenciados por corrupción lejos del país. Nadie de Pachacuti. Por más que nos digan a nosotros que tenemos acuerdos con Lazo porque no les queremos apoyar para dejar en la impunidad a sus dirigentes que actualmente están quedando en la impunidad y están regresando con acciones de protección a pedir que les devuelvan los sueldos vitalicios, sin devolver un solo centavo de lo que se llevaron. Entonces, por más que ellos nos ataquen, y ha sido esa la dinámica, ¿no? Todo el tiempo, desde que hemos estado aquí en la Asamblea Nacional, el Pachacuti ha sido minado, atacado por todo lado, por el gobierno, por la revolución, porque es la única alternativa que le queda a las clases populares. ¿Quién más? ¿Quién impulsó la ley que equipara los sueldos y salarios de los profesores? ¿Quién impulsó y sacó la ley de fomento del trabajo autónomo y comercio minorista con los comerciantes minoristas? ¿Quién, si ellos no querían? ¿Quién pidió que se audite lo que pasó en el IES con los fondos de los trabajadores y los jubilados? ¿Y quién pidió? ¿Quién pidió que se cree una comisión ocasional que revise las concesiones mineras y petroleras? ¿Y quiénes no dejaron pasar?
¿Quién ahora el jueves estaba impulsando una reforma a la ley de educación para solucionar este problema? Pero también es innegable, asambleísta Mario Ruiz, que el movimiento, perdóneme, o sea, eso es lo que vemos desde afuera. El bloque está dividido. En el bloque, por ejemplo, hay unas posiciones de asambleístas como Peter Calo, Fernando Cabascango, Dina Farinango, Mireya Pazmiño. Por el otro lado, perdóneme, por el otro lado tenemos a Ricardo Vanegas, tenemos a Gisela Molina y otros legisladores, a la propia Guadalupe Llori. Tienen posiciones totalmente distintas. El bloque no está unido, asambleísta Ruiz. Y es normal en un movimiento que sale desde las bases, donde no hay un dueño del partido, que quieran venir a creerse dueños del movimiento, del partido, como hay en otros movimientos que desde Mocolí les dicen, así se hace y así se dice, y ellos hacen. Desde Bélgica, así dicen, así hacen, y así tienen que hablar, por más que estén en contra de su Pero posición. se supone que Pachacuti, acá no es así. Yo de Pachacuti, en lo personal, periodísticamente, yo lo vengo siguiendo desde el 96, que fue su primera incursión política, y llegó con diputados a ese Congreso del 96, y casi llegan a la segunda vuelta auspiciando la candidatura de Freddy Ehlers en ese año, en el año 96. Y Pachacuti, digamos, hoy también se discute su consistencia ideológica. Y Pachacuti lo ha muerto. Por más persecución. Pero tienen diferencias incluso ideológicas a la interna, asambleísta Ruiz. Unidad en la diversidad. Si el país es diverso, si el Ecuador es tan diverso, habemos indígenas, mestizos, afroecuatorianos, montubios. El Pachacuti es diverso para ampliar los brazos, la posición ideológica. El que quiera cuidar el agua, la tierra, para que podamos trabajar, cultivar y dar de comer a las grandes ciudades, y no solo a las grandes ciudades, sino exportar alimentos y convertirnos en una potencia agrícola en el mundo, venga, pues tome los votos, aquí están los votos de Pachacuti. El que quiera pensar en una alternativa de desarrollo económico distinta al extractivismo minero, fomentando el turismo comunitario y la agricultura, venga, aquí está el Pachacuti, que el que quiera defender los recursos naturales, los sectores estratégicos para el pueblo ecuatoriano. Aquí están los votos de Pachacuti. Déjeme retomar la primera pregunta que yo le hacía sobre el caso de Cecilia Velázquez y le voy a preguntar frontalmente. ¿Pachacuti está o no? O sea, luego de escuchar el audio de ayer, uno pensaría que efectivamente hay un interés de tener cuotas de poder en el gobierno, porque eso es lo que se escucha en el audio. Yo le pregunto si esa es la intención, si Pachacuti está negociando algún tipo de cogobierno con el presidente Lasso o cuotas de poder con el gobierno del presidente Lasso. Asambleísta Mario Ruiz. Yo le demuestro con pruebas, con hechos, no con palabrería. Han pasado 2 años del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué ministro ha sido, pues, de Pachacuti? ¿O qué cuota ha sido de Pachacuti? Pese a que nos acusaron todo el tiempo de que hemos estado de alfombra supuestamente de Guillermo Lasso. ¿Quiénes? Los que en realidad por debajo pactan. ¿O quiénes los hechos vamos demostrando con palabras? Pero ¿cómo se puede entender el contexto de este audio de Cecilia Velázquez, asambleísta Ruiz? Usted nos ha explicado que a usted no le consta, usted no estuvo en esa reunión, no sabía, pero al escucharlo, ¿en qué contexto? Hay errores de muchos compañeros, por desconocimiento o por cualquier cosa, errores de compañeros que se dan y que se han dado, como el caso de la compañera Rosa Serra. Eso le iba a decir, justo ese ejemplo se me venía a la cabeza, el caso de Rosa Serra. Son errores, pero pues pruébenles pues que han cogido un centavo. Pruébenles, como en otros movimientos políticos sí hay gente que se robó plata del Estado y por eso está condenada. Y no han devuelto un solo centavo ni han pagado un solo día de cárcel. Y han vuelto a ser candidatos y han vuelto después de años de estar lejos del país a querer mandar en el Ecuador. En Pachacuti, ¿quién hay? A ver, ahí está el primer hecho. Segundo hecho, nos dicen que nosotros hemos estado con Guillermo Lasso, estamos con Guillermo Lasso, etcétera. ¿Quién se juntó para dejar pasar la ley de reforma tributaria y para impedir que pase la reforma a la ley de educación superior para solucionar el problema de los miles de estudiantes que se están quedando sin educación superior? ¿Quién? Asambleísta Lean Ruiz. Lean las actas de lo que pasa en la Asamblea Nacional. No fue UNES y el gobierno que dejaron pasar la ley de reforma tributaria. Lean las actas del jueves. No fue UNES y el gobierno que impiden la reforma tributaria, la reforma que va a la ley que elimina los sueldos y salarios de los expresidentes y ex vicepresidentes. Pregúntenles a ellos por qué se juntan para eso. Pregúntenles a ellos por qué no quieren hablar
de la telefonía celular que van a concesionar en este mayo, otros 15 años, de los 15 años que ya concesionaron van a dar 15 años más. Asambleísta Ruiz, permítame, por favor. Pachacuti es siempre el golpe y los golpes van a Pachacuti. Correcto. Yo quisiera entender algo, asambleísta. Bajo la lógica que usted señalaba, de que es normal esta diversidad de criterios dentro del bloque, eso fácilmente nos llevaría a pensar o a colegir que no van a votar de manera unánime a favor del juicio político contra el presidente de la República. Yo le pregunto directamente, a día de hoy, 18 de abril, ¿usted puede decir que el bloque va a votar unido por la destitución? ¿Cómo va a votar usted, Mario Ruiz? No, nosotros todavía hay una valoración política, ya lo dijimos. Tiene que hacerse una valoración política al interior de la bancada. Por más presión mediática que haya, nosotros tenemos que dar una respuesta al país y a la mayoría de ecuatorianos, a los pobres, no a un grupo de gente que busca impunidad para sus dirigentes, para sus líderes. No a un grupo de gente que busca subirse al poder para entregar la telefonía celular y los recursos estratégicos. Nosotros no les representamos ni somos parte de ese proyecto político. Nosotros representamos a la gran mayoría de ecuatorianos que está sin trabajo y que defiende la naturaleza y que defiende el agua. Insisto en mi pregunta, ¿cómo va a votar Pachacuti? ¿No tienen hasta el momento una valoración respecto de lo avanzado? Pero si aún no se ha terminado la evacuación de la prueba, pregúntenle a un juez, pues entonces antes del juicio, ¿cómo va a decidir si le va a condenar o no le va a condenar a un procesado? Porque tiene que valorarse todo. Si nosotros nos anticipamos a decir, como otras bancadas, le vamos a condenar, ¿por qué? Porque nos cae mal, nos vamos a condenar, porque el país está destrozado en la administración pública, por eso le vamos a condenar. Por eso es el juicio político. No es por eso el juicio político. Entonces, ¿cómo me preguntan a mí cómo va a votar si aún no se termina el juicio político? El tema es que, por ejemplo, la CONAIE tiene una posición completamente radical planteando que la bancada vote a favor de la censura de destitución, y la propia Cecilia Velázquez ayer en un comunicado en donde ha señalado, ha insistido en su defensa, señalando que el audio ha sido manipulado y que ella tiene una postura irrenunciable, igualmente habla de la censura de destitución del presidente. Y lo dijo también en la entrevista al medio digital. Por eso mi pregunta y mi insistencia. Y hay una resolución del Consejo Político en el sentido de que tenemos que apoyar el juicio político. Habrá que valorar todo lo que está pasando en la Comisión de Fiscalización y lo que vino de la Corte Constitucional para nosotros también tomar una decisión que no se ha tomado todavía. Usted en un primer momento, en un primer espacio político, usted aparecía dentro de este sector autodenominado, porque ustedes se autodenominaron así como los rebeldes de Pachacuti. Usted dejó de ser de ese grupo de los rebeldes, asambleísta Ruiz. Yo dejé de ser, yo fui de ese grupo para impedir que el Pachacuti sea arrodillado a intereses de un proyecto político ajeno, que es cuidar los intereses del presidente de la República. Yo no estoy para eso, ni vine para eso. Pero tampoco eso es una cosa, ir de ese extremo a estar cuidando los intereses de un proyecto político ajeno que busca en cambio impunidad para sus dirigentes y sus líderes máximos. Una cosa es no estar de acuerdo con que se arrodille a defender los intereses de banqueros y multinacionales, y otra cosa es pasar de ahí a estar de llanapero del correísmo. Eso no es así. Entonces, vamos a tener una línea recta en la mitad de toda esta selva que es la Asamblea Nacional. Y esa línea recta en la mitad lo vamos a demostrar y lo seguiremos demostrando con hechos, nada más. Pueden revisar las actas de la Asamblea Nacional, todas las actas de la Asamblea Nacional, y con hechos queda demostrado que no somos nosotros los que nos arrodillamos al banquero, como dicen ellos, sino ellos. Hoy posiblemente se trate el informe a las 9, 10 de la mañana, el informe que habla sobre los femicidios en el Ecuador, donde hicimos una subcomisión dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales. Estén pendientes y vean quién se junta para no dejar que pase ese informe que habla sobre todo las víctimas, las madres de las víctimas de femicidio y cómo están en el desamparo. Vean cómo se juntaron el jueves, vean quién renunció a ser ponente a media hora de la ponencia para reformar la ley que extingue los sueldos y salarios de
vitalicios de los expresidentes y los vicepresidentes de la República. Usted de lo que ha visto hasta el momento en el desarrollo de estos 3 meses, desde enero, marzo, febrero, marzo, abril, 3 meses que hemos estado hablando de estas investigaciones, ¿usted no le convencen las evidencias sobre un posible delito de peculado, que es la materia del juicio político contra el presidente? Pero si ni siquiera, si en la comisión de fiscalización salen a revelar que el contrato que se firmó entre Flopec y la empresa Amazon Tankers no fue en el 2022, sino en el 2020, 1. 2, sale que en el 2021 la empresa Flopec ha ganado un superávit más que en el 2020 y todo, y en el morenismo y en el correísmo, porque este contrato viene desde el llano. No es que desde ahorita nomás se firmó, eso viene desde el correísmo. Si eso se demuestra, ¿dónde está el famoso peculado? Que haya la conveniencia política, la desconfianza política del presidente de la República, sí lo hay. Hay desconfianza política en el presidente de la República, pero también hay desconfianza en quién va a subir después de Guillermo Lasso. Pero lo que usted dice es cierto respecto del contrato. El contrato no fue firmado en el gobierno del presidente Lasso, fue firmado en 2018, fue ampliado en 2020. Pero esa no es la materia del juicio político. Lo que dicen los solicitantes es que el presidente sabía de las irregularidades y lo que hizo fue remover al denunciante, que era el gerente de Flopec, cuando estaba a punto de terminar unilateralmente el contrato con Amazonas Tanker. Eso es lo que argumentan como la razón del juicio político. Sí, el contraalmirante Johnny Estupiñán, sí, que viene, dice, vea, deje sin efecto ese contrato, y después le dice, deje nomás el contrato. En 2 ocasiones interviene este señor Estupiñán, y hay una de las interpelantes que le amenaza inclusive a conseguirle juicio político si quieren terminar el contrato. Es tanta incoherencia. Si están diciendo que siga nomás el contrato, que si se atreven a romper ese contrato va a haber un perjuicio para el Estado, y después por no romper el contrato le siguen juicio político. Entonces no es tanto el que quieren cuidar los intereses del pueblo ecuatoriano. Ellos siempre se van a juntar cuando se trate de defender a las élites económicas y políticas de este país. Y queda demostrado con cada sesión, con cada acta de las sesiones. Yo les puedo demostrar cómo han votado en la Asamblea Nacional juntos, correísmo, social cristiano y lacismo, para defender los intereses de las élites, por ejemplo, de las petroleras, de las mineras, de lo que pasó, para que no se rebusque, para que no se audite lo que pasó en el IES, para impedir que haya una reforma a la ley de educación superior, para solucionar el problema de los estudiantes que están quedándose sin cupos, para impedir que se eliminen los sueldos vitalicios de los expresidentes y vicepresidentes de la República, y así, varios temas en los cuales son de trascendental importancia, pero para ellos dicen, no, eso no es importante. Ahorita importante es sacarle a Lasso, porque en mayo ya van a renegociar la telefonía celular, y si Lasso está ahí, entrega a Lasso, pero si es que no está Lasso, entrega a Borrero, y como nosotros le vamos a acercar ahí a Borrero, entonces entregamos también con Borrero. Asambleísta. Este es el tema. Ese es prácticamente el meollo del asunto. Asambleísta, para concluir, de mi parte solo le quiero comentar que ha llamado la atención su postura entre nuestros oyentes, entre nuestra audiencia, y quienes ya se adelantan inclusive a advertir que usted podría estar absteniéndose en la votación o votando en contra, y llama la atención también, según lo que puedo recoger de la audiencia, el hecho de que es curiosa la postura cuando usted ha venido respaldando de alguna manera las acciones y posiciones del asambleísta Mireya Pazmiño, quien finalmente es una de las asambleístas que está impulsando este juicio político. Sí, la asambleísta hace todo el trabajo sucio que no quiere hacer UNES, la punta de lanza de Dios. Por eso fue expulsada de la bancada de Pachacuti. Antes, cuando yo estaba junto a ellos, eso no pasaba. Cuando empezó a pasar eso, yo marqué distancia y dije, no es así. Y aquí tiene que quedarse claro, no es aquí que quieran poner en el contexto de que el que le vota por el juicio político a Lasso y le vota a Lasso está con el pueblo, y el que no le vota por el juicio político o vota en contra del juicio político está con Lasso. No, vean más allá quién se va a tomar el poder. Aquí han sacado
3 presidentes han subido los vicepresidentes y nada se ha solucionado. ¿Quiénes han puesto los muertos, los heridos? Ha sido Pachacuti y la CONAIE. ¿Y quienes se han subido en el poder? Han sido socialcristianos y otros grupos políticos, económicos, que han gobernado después con los vicepresidentes. Hoy va a pasar lo mismo, la misma cosa, no va a cambiar. Si al otro día, yo les digo, si hay la garantía de que al otro día de salido Lazo, va a haber medicina en los hospitales, va a haber seguridad en las calles, va a haber créditos baratos para los agricultores, tomen los votos de Pachacuti y aquí están para sacarle a Lazo. Pero si es únicamente para que los dirigentes políticos de un partido que están ahora corridos porque están con sentencias condenatorias regresen impunemente al país, no señor. Si es para que otro grupo político que está acostumbrado a entrar por la ventana porque no puede ganar las elecciones presidenciales, pues está acostumbrado a tumbar presidentes y subirse a la vicepresidencia, llegue a cogobernar y entregar los sectores estratégicos y los recursos naturales, no señor, no tienen los votos de Pachacuti, por más que nos linchen mediáticamente, por más que sangren por la herida y digan, uy, el Pachacuti ha sido vendido a las... No señores, Pachacuti les va a ir demostrando, como hasta ahora, que las leyes de carácter social más grandes que ahora tiene el país, hechos en este periodo, han sido por Pachacuti. Oiga, asambleísta... Los procesos de fiscalización han sido por Pachacuti. Hoy estamos siguiendo un juicio político al ministro de Inclusión Económica y Social por los bonos de desarrollo humano. ¿Quién? Pachacuti. Asambleísta Ruiz, para terminar, y no quiero dejar de preguntarle, saliéndome del tema del juicio político, ¿usted tiene como coordinador de bancada alguna posición sobre la denuncia que fue presentada en contra de su compañero de bancada, Rafael Lucero, por violencia intrafamiliar? No sé si usted tiene una posición, ¿han analizado esa situación a la interna? Sacamos un comunicado, inclusive. Dijimos que eso se tiene que dilucidar en la instancia respectiva, la justicia. Si la justicia le condena, y ahí han demostrado que ha habido la infracción y la conexidad o la responsabilidad del infractor, nosotros inmediatamente tomaremos cartas en el asunto dentro de la bancada y dentro del Tribunal de Ética y Disciplina del Pachacuti. Seremos respetuosos de eso. Nada más. ¿Qué más podemos hacer? A mí me han denunciado por minería ilegal, sabotaje, delincuencia organizada y un sinnúmero de delitos, las mineras en mi provincia. Yo llego allá en mi provincia donde me han denunciado, Pachacuti acaba de ganar presidencia y todas las vocalías de la Junta Parroquial en ese sector. ¿Por qué será? Porque yo soy supuestamente minero. No, hay que respetar un debido proceso. Posiblemente se termine esa denuncia que tienen presentadas las mineras y yo pediré que se califique de maliciosa y temeraria y actuaré como tengo que actuar. Pero el hecho de una denuncia de cualquier lado, como quiera que sea, en contra de un asambleísta de Pachacuti, en contra de los dirigentes de Pachacuti, en contra del Pachacuti, tiene que haber un debido proceso y tiene que haber una sentencia. Y si esa sentencia se da, nosotros tomamos cartas en el asunto. Pero solo por la denuncia de una, por lo que dicen las redes sociales, la mayoría, el 85% trolls, manejados desde México y desde Bélgica, nosotros vamos a tomar cartas del asunto y dejarlos presionar por eso. No, señor, acá estamos en un movimiento político serio y bien parado para fajarse con ellos o con cualquier otro movimiento político que no sea el nuestro y que pretenda únicamente el lleve, la corrupción y el adueñarse del país para hacer lo que ya hicieron en estos últimos 20 años. Correcto. Asambleísta Ruiz, gracias por el tiempo, muy amable. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Gracias, muy gentil. A Mario Ruiz, coordinador de la bancada de Pachacutic, en esta entrevista donde nos ha expresado su posición en torno a la difusión de este audio, donde se escucha la voz de la subcoordinadora Cecilia Velázquez, ha marcado distancias con cualquier tipo de negociación, pero también ha señalado que Pachacutic todavía como bloque no tiene una postura orgánica oficial sobre el desenlace del juicio político en contra del presidente de la República. Para que cada uno de ustedes, oyentes internautas, valoren y tengan su propio criterio sobre la postura de nuestro invitado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.